La rutina diaria se había convertido en una sombra que me seguía, un eco de las mismas conversaciones y gestos repetidos. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho, mientras mi pareja se preparaba para salir. La vida transcurría entre las tareas del hogar y los compromisos sociales, dejando poco espacio para la conexión genuina. Era como si cada día fuera un calco del anterior, y yo, atrapada en esta monotonía, me sentía cada vez más invisible. Un día, mientras organizaba el desván, encontré un viejo diario de mi juventud. Las páginas estaban amarillentas y el papel crujía al abrirlo. Al leer mis propias palabras, recordé sueños olvidados y pasiones que había dejado de lado. En esas líneas, la joven que fui anhelaba ser artista, explorar el mundo a través de la pintura y la escritura. Sin embargo, con el tiempo, esos deseos se habían desvanecido en las responsabilidades diarias. Mientras hojeaba el diario, un comentario de mi hijastro resonó en mi mente. Había mencionado su deseo de encontrar inspiración para su arte. A veces siento que no tengo nada interesante que contar, dijo en una de nuestras breves charlas. Su voz sonaba cargada de inseguridad y anhelo por reconocimiento. En ese instante algo dentro de mí se encendió, era como si un hilo invisible nos conectara a través de nuestra soledad compartida. Decidí hablarle sobre el diario. Le conté cómo había soñado con ser artista y cómo esos sueños se habían perdido con los años. Me miró con curiosidad y algo más, quizás una chispa de comprensión o empatía. ¿Por qué no lo intentas?, me preguntó con una mezcla de asombro e interés. Su mirada me hizo sentir viva nuevamente. Esa noche no pude dormir bien. Me desperté varias veces pensando en nuestras conversaciones sobre arte y en la posibilidad de revivir mis propias aspiraciones a través de él. La idea comenzó a tomar forma, podría ayudarlo a encontrar su voz artística mientras yo redescubría la mía. Al día siguiente decidí proponerle un proyecto artístico juntos. Le sugerí que exploráramos los rincones de Valencia y capturáramos su esencia a través de la pintura y la fotografía. Podríamos ir al mercado central, le dije emocionada. Los colores allí son vibrantes, hay tanta vida. Él pareció intrigado por la idea. Sin embargo, también sentí un nudo en el estómago al pensar en lo que esto significaría para nuestra relación familiar. La línea entre lo platónico y lo emocional se difuminaba rápidamente, estaba consciente del riesgo que corríamos al acercarnos más uno al otro. A medida que pasaban los días, nuestras salidas se convirtieron en momentos esperados con ansias. Caminábamos por las calles empedradas del Carmen, disfrutando del aroma del café mezclado con el bullicio artístico que impregnaba el aire. Cada rincón parecía contar una historia nueva, cada conversación nos acercaba más. Una tarde, mientras pintábamos juntos en el jardín del Turia bajo la luz dorada del atardecer, él compartió sus inseguridades como artista. A veces creo que nunca seré lo suficientemente bueno. Sus palabras resonaron profundamente en mí, yo también había sentido esa presión durante años. En ese momento especial, nuestras manos se rozaron ligeramente al pasarle un pincel, fue un contacto fugaz pero electrizante que nos dejó a ambos atónitos por unos instantes. El silencio entre nosotros se volvió denso, podía sentir cómo nuestra conexión iba más allá del arte. El tiempo pasó volando mientras nos sumergíamos en esta nueva dinámica creativa. Sin embargo, la culpa comenzó a asediarme cada vez más intensamente. Era difícil ignorar los ecos de mi matrimonio mientras exploraba esta relación tan intensa con él. Sabía que debía mantenerme firme ante mis sentimientos por su bienestar y por el mío propio. Una tarde particularmente soleada decidimos ir a la playa de la Malvarrosa después de trabajar en nuestras obras durante semanas. El viento suave acariciaba nuestros rostros mientras caminábamos junto al mar, las olas rompían suavemente contra la orilla creando una melodía relajante. Él comenzó a hablar sobre sus sueños artísticos futuros, exposiciones e incluso galerías donde mostrar su trabajo. ¿Te imaginas?, dijo entusiasmado mientras sus ojos brillaban con pasión renovada. Podríamos hacer algo grande juntos. Su entusiasmo me contagió y vi reflejada en su mirada esa chispa creativa que había estado dormida dentro de mí durante años. Pero también sentí una punzada dolorosa al recordar mi realidad cotidiana, ese hogar donde las risas eran escasas y las conversaciones superficiales dominaban cada rincón.
Mi pareja apenas notaba mi ausencia emocional, estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas artísticas y otro marcado por la soledad matrimonial. Al regresar a casa esa noche, decidí abrirme sobre mis sentimientos hacia él nuevamente cuando estuviéramos trabajando juntos en nuestro próximo proyecto artístico. Una serie inspirada en los festivales valencianos que tanto amábamos pero habíamos olvidado disfrutar plenamente. Sin embargo, antes de poder compartir mis pensamientos más profundos sobre lo que estaba surgiendo entre nosotros, recibí un mensaje inquietante desde mi teléfono móvil. Era una invitación para participar como jurado en un festival artístico local próximo a celebrarse en Valencia. La oferta era tentadora pero también aterradora, implicaría salir aún más a la luz pública justo cuando empezábamos a explorar esta conexión tan compleja entre nosotros dos. ¿Podría realmente aceptar este desafío sin poner todo lo demás en riesgo? Mientras reflexionaba sobre esto esa noche antes de dormir, en medio del ruido distante del tráfico, entendí que debía tomar decisiones difíciles pronto si quería seguir adelante sin perderme completamente entre estas sombras familiares. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido. La rutina diaria me esperaba, pero mi mente estaba en otro lugar. La idea de trabajar juntos en un proyecto artístico me llenaba de emoción y miedo a la vez. ¿Sería capaz de inspirarlo? ¿Podría yo ser su musa sin cruzar una línea que no debía? Al llegar al estudio, lo encontré absorto en sus bocetos. Observé cómo su lápiz danzaba sobre el papel, creando formas que parecían cobrar vida. Era un momento íntimo, uno que deseaba compartir con él. Me acerqué lentamente intentando no interrumpir su concentración. ¿Qué estás creando hoy?, pregunté suavemente. Él levantó la vista y sonrió, una sonrisa que parecía iluminar todo el espacio. Es un nuevo proyecto. Estoy tratando de capturar la esencia de Valencia, sus colores y su energía. La pasión en su voz era evidente. En ese instante sentí la necesidad de proponerle algo más que un simple comentario sobre su trabajo. ¿Y si trabajamos juntos? Podríamos hacer algo que combine tu arte con mis ideas. Su expresión cambió, la sorpresa dio paso a la curiosidad. ¿De verdad crees que podría funcionar? Asentí con firmeza. La idea me llenaba de energía y esperanza. Quería verlo brillar, quería ayudarlo a encontrar su voz en este mundo artístico. Podría ser algo especial, dije. Un proyecto donde podamos explorar juntos lo que significa ser parte de esta ciudad. Él se quedó en silencio por un momento contemplando mi propuesta. Luego, una chispa brilló en sus ojos. Me encantaría hacerlo. Pero, ¿estás segura de que quieres involucrarte en esto? Las dudas comenzaron a surgir nuevamente, pero decidí dejarlas a un lado por el momento. Esta era una oportunidad para ambos. El día transcurrió entre bocetos y conversaciones sobre técnicas artísticas y estilos personales. Cada palabra compartida parecía acercarnos más, como si estuviéramos tejiendo una red invisible entre nosotros. Cuando llegó la tarde y el sol comenzaba a descender sobre los edificios antiguos de Valencia, propuse salir al jardín del Turia para inspirarnos aún más. Caminamos entre los árboles y las flores, rodeados por risas lejanas y murmullos de otros visitantes del parque. La atmósfera era mágica, el aire fresco traía consigo el aroma del mar cercano y las notas alegres de los niños jugando. Mientras nos sentábamos en un banco bajo la sombra de un gran árbol, compartimos nuestras visiones artísticas y nuestras luchas personales. Hablamos sobre cómo a menudo nos sentimos invisibles ante los demás, él como hijo del hombre que siempre estaba ocupado con su trabajo, yo como esposa atrapada en una rutina monótona. A veces siento que nadie ve lo que realmente soy, dijo él con sinceridad. Como si estuviera pintando en blanco sobre blanco. Mi corazón se apretó ante su confesión, esa sensación resonaba profundamente dentro de mí también. Era un sentimiento familiar, estar presente pero no ser notada ni valorada. Podemos cambiar eso, respondí. A través del arte podemos mostrar quiénes somos realmente. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros mientras las palabras flotaban en el aire como hojas arrastradas por el viento suave del atardecer.
Fue entonces cuando me atreví a cruzar esa línea invisible que había mantenido entre nosotros durante tanto tiempo. Nos miramos fijamente, había algo diferente en su mirada ahora, una mezcla de anhelo e incertidumbre. Sin pensarlo 2 veces, incliné mi rostro hacia él y nos besamos. Fue un beso suave al principio, lleno de promesas silenciosas y deseos reprimidos durante demasiado tiempo. Al separarnos, ambos parecíamos darnos cuenta de la magnitud del momento compartido, nuestras respiraciones eran rápidas y nuestras miradas cargadas de emociones intensas e inesperadas. La realidad nos golpeó con fuerza después del beso, sabíamos que esto complicaría todo lo que habíamos planeado hacer juntos artísticamente y emocionalmente. Pero al mismo tiempo sentía una chispa dentro de mí encenderse con cada segundo que pasábamos juntos. Regresamos al estudio con nuevas ideas fluyendo entre nosotros como tinta sobre papel, cada trazo parecía contar nuestra historia secreta mientras comenzábamos a trabajar en nuestro primer proyecto conjunto, una serie de pinturas inspiradas en nuestras vivencias cotidianas en Valencia. Sin embargo, no todo era tan sencillo como imaginábamos, las sombras del pasado seguían acechándonos desde lejos y la falta de atención del padre hacia él se hacía evidente cada vez más durante nuestras sesiones creativas juntas. Cada día traía consigo nuevos desafíos, comentarios despectivos sobre su trabajo o críticas desmedidas cuando intentaba mostrar sus avances artísticos a su padre. A menudo podía ver cómo esos momentos le afectaban profundamente, las inseguridades volvían a asomarse tras cada rechazo o falta de apoyo familiar. En esos momentos difíciles trataba de ser su refugio emocional, le recordaba lo valioso que era como artista y cómo sus obras podían resonar con otros si tan solo tuviera confianza en sí mismo. A medida que pasaban los días y nuestra conexión se profundizaba aún más, comencé a cuestionar mis propios sentimientos hacia él, ¿era solo admiración artística, o había algo más? Esa pregunta se convirtió en mi sombra constante mientras intentábamos buscar reconocimiento tanto dentro como fuera del estudio. Con cada pincelada compartida también aumentaban mis temores sobre lo frágil que era nuestra relación secreta, cualquier desliz podría arruinarlo todo, mi matrimonio desgastado o el vínculo familiar existente entre ellos dos, aunque sabía muy bien cuánto necesitábamos esta conexión mutua para seguir adelante creativamente hablando. Una noche decidimos hacer una pequeña exposición privada para mostrar nuestros avances artísticos a algunos amigos cercanos, un evento pequeño pero significativo para ambos, donde esperábamos recibir retroalimentación sincera sin juicios severos ni expectativas familiares aplastantes por parte del padre hacia él. Mientras preparábamos todo para esa noche especial sentí como mi corazón latía aceleradamente ante la posibilidad realista y aterradora de exponer nuestro trabajo juntos. Y quizás también nuestros sentimientos ocultos tras esas obras llenas vida e historias sin contar todavía por descubrirse completamente entre nosotros dos. La noche de la exposición privada llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción. Habíamos trabajado arduamente en nuestras piezas, cada trazo y cada color reflejaban no solo nuestro esfuerzo artístico, sino también un mundo de emociones que habíamos compartido en silencio. La pequeña sala que elegimos estaba decorada con luces tenues y un par de velas que daban un aire acogedor. Las risas y murmullos de nuestros amigos resonaban suavemente mientras organizábamos los últimos detalles. Algunas obras estaban colgadas en las paredes, mientras otras se apoyaban sobre caballetes. Cada una contaba una historia, una parte de nosotros mismos que deseábamos mostrar sin temor a ser juzgados. En el fondo había un deseo oculto de ser vistos y reconocidos por quienes nos rodeaban. A medida que los invitados llegaban, sentí como la presión aumentaba, el acto de compartir nuestras creaciones se sentía como desnudarse ante el mundo. Los primeros comentarios fueron alentadores. La gente admiraba la combinación de colores y las técnicas utilizadas. Sin embargo, noté que mi hijastro se mantenía a un lado, observando más que participando. Su inseguridad era palpable, podía ver cómo luchaba internamente con la idea de ser comparado con otros artistas más establecidos. En ese momento, decidí acercarme a él. «Tus obras son impresionantes», le dije con sinceridad. «Tienes un talento único que merece ser visto». Él sonrió débilmente agradecido pero aún dudoso. La conversación fluyó entre nosotros como un río tranquilo, revelando sus miedos más profundos sobre su carrera artística y su deseo de aprobación paternal.
Mientras hablábamos el ambiente se tornó más íntimo, las palabras se transformaron en confesiones compartidas. En un momento de vulnerabilidad, me miró a los ojos y compartió su temor más grande, el miedo al fracaso y a decepcionarme a mí también. Esa revelación resonó profundamente en mí. Yo también había sentido esa presión durante años en mi matrimonio, donde mis sueños habían sido relegados al olvido. No tienes nada que temer, respondí. Lo que haces es valioso por sí mismo. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. Un roce suave que encendió una chispa entre nosotros, fue como si todo el peso del mundo desapareciera por un instante. La conexión fue intensa pero breve, nos apartamos rápidamente conscientes del riesgo que implicaba ese gesto tan simple pero significativo. La noche avanzó y cada comentario positivo parecía aliviar la tensión acumulada entre nosotros. Sin embargo, la culpa comenzó a asomarse nuevamente en mi mente como una sombra persistente. Sabía que lo que estaba sucediendo entre nosotros era complicado y peligroso, no solo por nuestra relación familiar sino también por las expectativas sociales que pesaban sobre mí como madre y esposa. A medida que la exposición llegaba a su fin, me di cuenta de lo mucho que había anhelado este reconocimiento no solo para él sino también para mí misma. Era como si ambos hubiéramos encontrado un refugio temporal en el arte, donde podíamos ser auténticos sin las cadenas del juicio ajeno. Los últimos invitados comenzaron a marcharse, dejando atrás elogios y sonrisas satisfechas. Mientras ayudábamos a recoger los cuadros y limpiar el espacio, sentí una mezcla de alivio y tristeza al mismo tiempo. Había sido liberador compartir nuestras obras pero aterrador pensar en lo que significaría para nuestra relación futura. Cuando finalmente quedamos solos en la sala vacía, él me miró con una intensidad renovada. Podía ver el cambio en él, había comenzado a creer en sí mismo como artista. ¿Qué haremos ahora?, preguntó con voz baja. La pregunta resonó en mi mente mientras pensaba en las repercusiones de nuestra conexión emocional creciente. El miedo al que dirán comenzaba a pesar más sobre mis hombros. Las sombras del matrimonio infeliz eran difíciles de ignorar incluso ahora. Debemos seguir creando, respondí finalmente. El arte es nuestro refugio. Él asintió lentamente pero podía ver la duda aún presente en su mirada. Quería tranquilizarlo y asegurarle que todo estaría bien, pero sabía muy bien que nuestras decisiones tenían consecuencias profundas no solo para nosotros sino también para aquellos alrededor nuestro. A medida que salíamos del lugar juntos bajo la luz tenue de las farolas valencianas, mi corazón latía desbocado por lo desconocido que nos esperaba al otro lado de esta nueva dinámica entre nosotros dos. Las calles estaban llenas del bullicio típico nocturno, risas lejanas provenientes de cafés ocultos en el Carmen mezcladas con los aromas vibrantes del mercado central aún presentes en mis recuerdos recientes. Sin embargo, esa sensación placentera pronto se vio empañada por pensamientos inquietantes sobre cómo manejar esta nueva relación artística sin cruzar líneas peligrosas o herir a otros involucrados en nuestras vidas cotidianas. Mientras caminábamos hacia casa sintiendo la brisa marina desde la playa cercana a Malvarrosa acariciando nuestros rostros cansados pero satisfechos por haber creado algo hermoso juntos. La realidad comenzaba a imponerse nuevamente. ¿Podríamos seguir así sin romper todo lo demás? La incertidumbre me invadió mientras pensaba en nuestro futuro artístico juntos. Tal vez habría formas creativas para expresar lo inconfesable sin ponerlo todo en riesgo. Pero dentro de mí sabía muy bien que eso era solo otro intento vano por evitar lo inevitable. Los caminos difíciles suelen llevarnos hacia decisiones complicadas e inesperadas. Y así nos encontramos ante dos caminos divergentes, uno lleno de promesas artísticas e intimidad emocional, el otro marcado por el deber familiar y las expectativas sociales aplastantes. ¿Cuál elegiríamos? La noche se extendió como un lienzo en blanco lleno de posibilidades y temores. Las luces de la ciudad titilaban a través de la ventana, mientras el murmullo del mar se escuchaba a lo lejos. La presión de mis sentimientos me envolvía, desdibujando la línea entre lo que era correcto y lo que deseaba. La idea de dejarme llevar por el arte, de ser su musa sin restricciones, comenzó a tomar forma en mi mente. A medida que avanzamos en nuestro proyecto artístico, cada trazo que él realizaba parecía resonar con una parte oculta de mí misma. En el fondo sabía que esto iba más allá del arte, era una conexión emocional que desafiaba las normas establecidas.
Cada conversación se convertía en un intercambio profundo, cada mirada, un reflejo de nuestras inseguridades compartidas. Una tarde decidí llevarlo al jardín del Turia. El sol brillaba suavemente y el aire fresco traía consigo los aromas del verano valenciano. Buscamos un rincón apartado entre los árboles, donde las risas de los niños jugaban a lo lejos. Me senté en una banca y observé cómo él dibujaba la escena frente a nosotros. Era admirable ver cómo su talento florecía ante mis ojos. ¿Por qué no muestras esto en una exposición?, le sugerí, intentando ocultar mi deseo de ser parte de su mundo artístico. La gente debería ver lo que eres capaz de crear. Él levantó la vista y sonrió tímidamente. No sé si estoy listo para eso, respondió. Siempre he pensado que no soy lo suficientemente bueno. En ese instante sentí la necesidad de alentarlo más allá del arte. Tienes una voz única, le dije con sinceridad. No te subestimes. La conversación fluyó hacia nuestras aspiraciones y miedos compartidos. Mientras hablábamos, el espacio entre nosotros se encogió hasta volverse casi palpable. La tensión era eléctrica, el aire vibraba con palabras no dichas. Fue entonces cuando decidí dejar atrás las sombras del pasado y abrirme por completo a esta nueva realidad. No podía seguir siendo solo la madrastra invisible, quería ser vista, reconocida por quien realmente era. Esa noche decidimos trabajar juntos en su estudio, rodeados de lienzos inacabados y tubos de pintura esparcidos por doquier. La luz tenue creaba sombras danzantes en las paredes mientras él se concentraba en plasmar sus ideas sobre el lienzo. Cada pincelada parecía capturar no solo su talento, sino también nuestros sentimientos ocultos. A medida que avanzábamos en nuestra labor artística, nuestras manos se rozaban ocasionalmente al alcanzar los mismos colores o al ajustar un trazo aquí y allá. Era un contacto simple pero cargado de significado, algo que ambos anhelábamos sin atrevernos a verbalizarlo. De repente él se detuvo y me miró con intensidad. ¿Qué piensas realmente sobre esto?, preguntó con voz suave pero firme. Creo que estamos creando algo hermoso, respondí sin dudarlo. Me refiero a nosotros, insistió. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros antes de que finalmente decidiera arriesgarme. Lo siento, siento mucho más. En ese instante comprendí que había cruzado una línea irremediable, ya no había vuelta atrás. Pasamos la noche juntos trabajando y hablando sobre nuestros sueños artísticos y personales, cada palabra nos acercaba más a esa verdad compartida que habíamos estado evitando durante tanto tiempo. Cuando finalmente nos detuvimos para descansar, el ambiente se volvió denso con emociones no expresadas. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él y nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un beso lleno de promesas e incertidumbres, un momento suspendido en el tiempo donde todo lo demás desapareció. Sin embargo, al separarnos, la realidad regresó con fuerza aplastante. ¿Qué significaría esto para nuestras vidas? Las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente mientras contemplaba las repercusiones potenciales sobre nuestra familia. El día siguiente amaneció gris y nublado, incluso el clima parecía reflejar mi estado interno confuso. Sabía que habíamos cruzado una frontera peligrosa y ahora debíamos enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones impulsivas. Decidí dar un paseo por el mercado central para despejar mi mente entre los aromas vibrantes del lugar lleno de vida. Las voces alegres resonaban alrededor mío mientras yo intentaba encontrar claridad entre mis pensamientos tumultuosos. Mientras recorría los pasillos repletos de frutas frescas y especias exóticas, noté cómo algunos miraban hacia mí con curiosidad, o incluso desaprobación. Sentí como si todos supieran mi secreto más íntimo, mi conexión prohibida con él. Al regresar a casa esa tarde encontré a mi pareja sentado en la sala con cara seria, sus ojos reflejaban preocupación e inquietud. El silencio era pesado mientras me observaba entrar por la puerta. ¿Dónde has estado?, preguntó finalmente con tono grave. Solo salí a dar un paseo, respondí tratando de sonar casual mientras el corazón latía desbocado dentro de mí. ¿Con quién?, insistió él sin dejarme escapar tan fácilmente. El miedo comenzó a apoderarse de mí ante su interrogante directa, sabía que tenía que tener cuidado con cada palabra elegida desde ese momento en adelante para no levantar sospechas innecesarias sobre nuestra relación secreta.
Con algunas amigas, respondí evasivamente tratando de evitar cualquier malentendido futuro. Pero su mirada seguía fija en mí como si pudiera leer mis pensamientos ocultos detrás de esa fachada tranquila que intentaba proyectar. Los días siguientes transcurrieron entre tensiones silenciosas e intercambios furtivos llenos de significado cuando estábamos juntos trabajando en nuestro proyecto artístico o simplemente disfrutando del tiempo compartido sin palabras necesarias para describirlo, que sentíamos realmente uno por el otro. Sin embargo, las sombras del secreto comenzaron a crecer más grandes cada día. Las miradas furtivas eran acompañadas por susurros inquietantes provenientes del entorno familiar y social donde nos movíamos constantemente como si estuviera todo predestinado para estallar eventualmente ante cualquier descuido o malentendido inadvertido. Las noches se tornaron complicadas cuando me encontraba sola enfrentando mis propios pensamientos acerca del futuro incierto al lado del hijastro artista cuya presencia había cambiado tanto mi vida. ¿Podría seguir así? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro vínculo? Las respuestas seguían evadiéndome mientras buscaba alguna señal clara sobre qué camino elegir. Cada día se hacía más difícil ocultar lo que estaba sucediendo. La tensión en la casa aumentaba, y aunque mi pareja parecía sumido en su rutina habitual, había un aire de sospecha que comenzaba a llenar los espacios vacíos. La risa del hijastro en el estudio se mezclaba con el silencio de mis propios pensamientos, y cada vez que cruzábamos miradas, una corriente eléctrica recorría la habitación, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Un amigo cercano a la familia comenzó a notar las pequeñas cosas, las sonrisas cómplices, las miradas que duraban demasiado. Una tarde, mientras conversábamos en un café de El Carmen, mencionó casualmente lo que había percibido. A veces me parece que hay algo más entre ustedes, dijo con un tono ligero pero inquisitivo. Su comentario me dejó paralizada, la risa se me atascó en la garganta y el café se volvió amargo. ¿Cómo podía alguien haber notado lo que intentábamos ocultar? La conversación se tornó tensa. Intenté restarle importancia a sus palabras, pero su mirada no se apartaba de la mía. Es solo un proyecto artístico, respondí tratando de desviar el tema. Sin embargo, las palabras sonaron vacías incluso para mí. Al regresar a casa esa noche, el ambiente era pesado. Mi pareja estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono. A medida que pasaba junto a él, sentí su mirada elevarse brevemente antes de volver al brillo de la pantalla. Esa falta de conexión me pesaba como una losa sobre los hombros, era como si estuviéramos compartiendo un espacio físico sin estar realmente presentes el uno para el otro. El hijastro llegó poco después y noté cómo sus ojos brillaban al verme. Había algo reconfortante en esa mirada, era como si él también sintiera la carga del secreto que llevábamos juntos. Nos encontramos en la cocina mientras preparábamos algo para cenar, nuestras manos se rozaron accidentalmente y una chispa recorrió mi cuerpo. En ese instante, todo lo demás desapareció. ¿Te has dado cuenta de cómo nos miran?, preguntó él con un tono serio. Asentí lentamente sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba aún más fuerte. No puedo seguir así, continuó él con voz baja pero firme. No sé qué hacer, respondí apenas susurrando mientras evitaba su mirada. Las noches se volvieron más intensas, cada encuentro era un juego peligroso entre lo que deseábamos y lo que sabíamos que no podíamos tener. Mientras tanto, mi pareja parecía cada vez más distante. Su comportamiento cambió sutilmente y comenzó a hacer preguntas sobre mis salidas y horarios. Una tarde decidí dar un paseo por el jardín del Turia para despejar mi mente. Las risas de los niños jugando y los murmullos de las parejas me recordaban lo lejos que estaba de esa vida plena y feliz que alguna vez imaginé tener. Me senté en un banco bajo la sombra de un árbol frondoso y dejé escapar un suspiro profundo. Cuando regresé a casa, encontré a mi pareja esperando por mí con una expresión seria en su rostro. He estado pensando, empezó sin rodeos, y creo que algo está pasando entre tú y él. Mi corazón dio un vuelco, no sabía cómo responder ante esa acusación tan directa. No sé de qué hablas, logré articular mientras intentaba mantenerme serena. Las cosas han cambiado entre nosotros, continuó él con voz grave, y lo he notado. Las palabras resonaron como campanas en mi mente, había llegado el momento del enfrentamiento. Esa noche decidí hablar con el hijastro sobre lo ocurrido.
Nos encontramos en su estudio rodeados de lienzos inacabados y pinceles desordenados por doquier. Mi pareja sospecha algo, le dije sin preámbulos. Él pareció asustarse momentáneamente antes de recomponerse rápidamente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó angustiado mientras sus ojos buscaban los míos por respuestas claras. No estoy segura, respondí sinceramente mientras sentía como una ola de incertidumbre me invadía nuevamente. En ese momento clave tomé una decisión: debía ser valiente y enfrentar esta situación antes de que fuera demasiado tarde. Tenía miedo del futuro incierto, pero sabía que seguir ocultando nuestros sentimientos solo traería más dolor eventualmente. Sin embargo, justo cuando comenzamos a discutir posibles soluciones sobre nuestra relación secreta y cómo enfrentar la situación familiarmente complicada, escuchamos un ruido proveniente del pasillo. Era mi pareja acercándose al estudio tras haber escuchado nuestras voces elevadas. El tiempo pareció detenerse mientras miramos hacia la puerta. Sabía que no había vuelta atrás ahora. La última chispa del secreto estaba a punto de estallar frente a nosotros como fuegos artificiales durante las fiestas falleras en Valencia. La puerta se abrió lentamente, revelando una expresión sombría en el rostro de mi pareja al encontrarnos juntos allí, dos almas perdidas buscando consuelo entre sí mientras el mundo exterior amenazaba con desmoronarse sobre nosotros. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él con voz temblorosa pero firme al mismo tiempo. No había forma alguna de escapar ahora del dilema ante nuestros ojos atónitos. La tensión creció rápidamente como si estuviéramos atrapados dentro de una tormenta inminente dispuesta a arrastrarnos hacia aguas desconocidas. La presión en el aire era palpable. La mirada de mi pareja se había vuelto un espejo de desconfianza y confusión. No podía permitir que la situación se desbordara. El arte que habíamos creado juntos, ese refugio que había florecido entre nosotros, ahora se convertía en un campo de batalla emocional. La exposición se acercaba, y el reconocimiento que comenzaba a recibir mi hijastro me llenaba de orgullo y temor a la vez. Mientras caminábamos por las calles de Valencia, los aromas del mercado central me envolvían, pero no podía disfrutar de ellos. Las risas y murmullos de los visitantes parecían burlarse de mí. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba en juego. Había momentos en que deseaba gritar, liberar todo lo contenido dentro de mí, pero la realidad siempre me detenía. La noche anterior, habíamos estado en su estudio, rodeados de lienzos y pinceles. Él había trabajado incansablemente en una nueva obra inspirada en nuestra conexión. Es como si cada trazo estuviera vivo, me dijo mientras observaba su creación con admiración. Era cierto. Su arte había cobrado vida desde que comenzamos a trabajar juntos. Pero esa chispa también encendía llamas peligrosas en nuestro vínculo. ¿Qué significa esto para nosotros?, le pregunté con voz temblorosa, consciente del abismo entre el deseo y la responsabilidad familiar. Quizás sea solo arte, respondió él, pero sus ojos reflejaron algo más profundo. O tal vez sea algo más. Los días pasaron rápidamente y la exposición se convirtió en un evento esperado por muchos en la comunidad artística local. Su padre no mostraba interés alguno por las obras, inmerso en su propia rutina laboral. Esa indiferencia me dolía, me hacía sentir aún más invisible. El día del evento llegó y el bullicio del jardín del Turia se sentía distante mientras me preparaba para enfrentar a los demás. La sala estaba llena de personas admirando las obras expuestas. Cada pintura parecía contar una historia sobre nosotros, algunos detalles solo nosotros los entendíamos. «Esta es tu oportunidad», me susurró él antes de entrar al salón principal. Sus palabras eran un aliento cálido en medio del frío que sentía por dentro. Mientras caminaba entre los asistentes, noté cómo algunos se detenían frente a una obra particular, un retrato abstracto que capturaba nuestra conexión emocional sin mostrarlo explícitamente. Era como si cada pincelada hablara sobre nuestra relación secreta, sobre mis miedos y deseos ocultos. «Es impresionante», comentó una mujer mayor a mi lado al observar la obra. «El artista ha logrado capturar una esencia única». Su comentario resonó dentro de mí como un eco inquietante. ¿Era realmente solo arte? ¿O había algo más profundo que nos ataba a ambos? La lucha interna crecía mientras el reconocimiento aumentaba. A medida que avanzaba la noche el ambiente se tornó más intenso,
risas y aplausos llenaban el aire mientras él conversaba animadamente con otros artistas e invitados. Yo permanecía al margen, observando desde lejos con una mezcla de orgullo y melancolía. De repente vi cómo su padre entró al salón con cara seria y gesto rígido. Mi corazón dio un vuelco, sabía que este encuentro era inevitable pero temido al mismo tiempo. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó con voz autoritaria mientras escaneaba la sala. Lo vi acercarse hacia él con determinación, no podía quedarme allí sin hacer nada. Me acerqué rápidamente para intervenir antes de que la situación escalara aún más. Está aquí, dije intentando mantener la calma mientras señalaba hacia él. Los dos hombres intercambiaron miradas cargadas de tensión. Era evidente que el padre sospechaba algo más allá del arte expuesto ante ellos. ¿Por qué no estás presentando tus obras? Este lugar es para ti, continuó su padre con tono recriminatorio. Él vaciló antes de responder, quería disfrutarlo primero. La incomodidad creció entre nosotros tres como una sombra amenazante. En ese instante comprendí lo frágil que era nuestra realidad compartida. El arte nos había unido pero también nos mantenía atrapados en un ciclo complicado e insostenible. Sin embargo, fue justo cuando pensábamos poder salir airosos cuando sucedió lo inesperado. Uno de los críticos presentes comenzó a hablar sobre la conexión emocional detrás del retrato abstracto mencionado antes. Este artista ha logrado plasmar una historia llena de matices complejos, dijo el crítico con entusiasmo desbordante. Hay algo profundamente humano aquí. Mis manos comenzaron a sudar mientras escuchaba sus palabras. ¿Acaso estaban hablando sobre nosotros? La idea era aterradora y emocionante al mismo tiempo. El padre miró hacia mí con desconfianza creciente justo cuando él decidió dar un paso adelante para hablar sobre su obra. Quiero agradecer a alguien muy especial por inspirarme. Su mirada buscó la mía entre la multitud. Ese gesto rompió todas las barreras invisibles entre nosotros. Mi corazón latió con fuerza mientras las palabras salían de sus labios. Esta pintura refleja mis luchas internas y mis deseos ocultos. La sala quedó envuelta en silencio momentáneo hasta que estallaron aplausos ensordecedores alrededor nuestro. Pero yo solo podía pensar en cómo esto cambiaría todo. Mi vida familiar estaba al borde del colapso debido a esta revelación involuntaria. El padre frunció el ceño visiblemente molesto. Su mirada se volvió fría como el acero mientras se dirigía hacia mí nuevamente. ¿Qué está pasando aquí? El ambiente cambió drásticamente. Ya no éramos solo artista y musa sino actores atrapados en un drama familiar inminente donde cada palabra podría desencadenar consecuencias irreversibles para todos nosotros. No puedo seguir así, pensé mientras sentía cómo las paredes comenzaban a cerrarse lentamente alrededor mío. El aire se volvió denso en el estudio. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras que parecían danzar a nuestro alrededor. En ese instante la realidad de nuestra situación se hizo palpable. La oferta para participar en el festival artístico era un rayo de esperanza, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Podría yo realmente seguir adelante con mi vida artística sin poner en riesgo todo lo que habíamos construido? El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Su padre había llegado antes de lo esperado, y su mirada era una mezcla de confusión y enojo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. El ambiente se tornó tenso, cada palabra que pronunciáramos podría ser un hilo que deshilachara nuestra frágil realidad. Estamos trabajando en un proyecto, respondí intentando mantener la calma. Pero sabía que esa respuesta no era suficiente. Las sombras del pasado y las expectativas del presente se entrelazaban en cada rincón del estudio, creando una atmósfera casi insoportable. No me mientas, dijo él con un tono más firme. He notado algo extraño entre ustedes dos. La acusación flotaba en el aire como un eco persistente, resonando en mi mente mientras buscaba la manera de evitar la confrontación. Mientras tanto, su hijo permanecía en silencio, observando la escena con una mezcla de culpa y temor. Era como si el arte que habíamos creado juntos ahora nos condenara. La presión aumentaba. El secreto que habíamos compartido comenzaba a desmoronarse ante nuestros ojos. «¿Es esto por el arte, por tu inspiración?», continuó su padre, cada palabra cargada de incredulidad y dolor. No podía soportar verlo así.
Su mirada herida atravesaba mi corazón como una flecha afilada. Decidí dar un paso adelante. No es solo eso, dije, sintiendo como las palabras brotaban sin control. He encontrado algo en mí misma a través del arte y a través de él. La verdad salía a la luz como una ola imparable, arrastrando consigo los vestigios de mi vida anterior. Su padre parpadeó procesando mis palabras mientras el silencio llenaba el espacio entre nosotros. Cada segundo que pasaba parecía alargarse infinitamente, no había vuelta atrás. ¿Y qué hay de nuestra familia?, preguntó finalmente, su voz quebrándose al pronunciar esas palabras. Las emociones desgarradoras estaban presentes, la traición era evidente incluso para mí misma. No puedo seguir ocultándolo, admití con sinceridad. Me siento atrapada entre dos mundos. Miré a su hijo, sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y desesperación. La tensión se intensificó cuando su padre dio un paso hacia mí, como si quisiera entenderme mejor o quizás confrontarme aún más. ¿Así es como decides enfrentarlo, a través del arte, a través de esta relación? Su tono era casi acusador. Es más complicado que eso, respondí con firmeza, aunque sabía que mis palabras podían no ser suficientes para calmar la tormenta que se avecinaba. En ese momento sonó el teléfono móvil sobre la mesa. Era una llamada inesperada que rompió el silencio tenso del estudio. Nadie se movió para contestarla. Era como si todos supiéramos que nada podría cambiar lo inevitable, nuestra realidad ya estaba alterada por completo. Finalmente decidí tomarlo yo misma, necesitaba algo que me distrajera momentáneamente del caos emocional en el cual estaba inmersa. Al mirar la pantalla vi que era una llamada relacionada con el festival artístico al cual había sido invitada a participar junto a otros artistas emergentes. Hola, dije tratando de sonar tranquila mientras escuchaba al otro lado de la línea hablar sobre los detalles logísticos del evento próximo en Valencia. Mientras escuchaba atentamente las instrucciones sobre cómo debía presentar mi obra y qué esperar durante los días previos al festival, sentía como las miradas estaban fijas sobre mí, tanto su padre como él aguardaban mis reacciones ante esta nueva oportunidad profesional. La voz al otro lado continuó hablando sobre las expectativas e incluso mencionó posibles colaboraciones con otros artistas destacados en el evento. Mi corazón latía fuerte ante la idea de ser reconocida por mi trabajo después de tantos años sintiéndome invisible dentro de mi propio hogar. Colgué tras despedirme cordialmente y me volví hacia ellos dos. ¿Puedo presentar nuestras obras juntos? La idea salió casi sin pensarlo. Creía firmemente que esto podría ser una forma no solo de mostrar nuestro talento sino también una manera indirecta de enfrentar nuestra situación actual frente a los demás. Eso es muy arriesgado, respondió él finalmente tras unos segundos llenos de incertidumbre. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba, pero había algo más detrás, un destello de esperanza mezclado con miedo. No tengo otra opción, murmuré casi para mí misma mientras sentía como las emociones comenzaban a desbordarse nuevamente dentro mío. Este era un camino lleno de espinas pero también lleno potencial para ambos. Su padre parecía estar procesando mis palabras cuando repentinamente interrumpió: no puedo permitirte hacer eso. Su tono autoritario resonó fuertemente entre nosotros tres y sentí como esa decisión nos separaría aún más si no encontrábamos alguna salida juntos. Las horas siguientes fueron intensas, discutimos sobre cómo podríamos manejarlo todo sin desmoronarnos completamente ante los ojos ajenos ni perder lo poco que habíamos construido hasta ahora entre nosotros tres. Arte y conexión emocional eran fundamentales para nosotros pero también representaban riesgos inminentes si no teníamos cuidado. Al caer la noche decidimos salir a caminar por el jardín del Turia para despejar nuestras mentes agobiadas por tantas emociones contradictorias e inseguridades acumuladas durante días enteros llenos de tensión familiar insostenible ya hacía tiempo. El murmullo suave del agua fluyendo junto al canto lejano de algunos pájaros nocturnos nos envolvieron mientras intentábamos encontrar respuestas o al menos consuelo mutuo antes del inevitable desenlace inevitablemente cercano. El murmullo del agua y el canto de los pájaros se convirtieron en un eco distante mientras caminábamos juntos, buscando respuestas que parecían esquivas. La noche envolvía el jardín del Turia en un manto de sombras, y cada paso resonaba como un recordatorio de la fragilidad de nuestra situación. La presión de lo que habíamos creado, ese vínculo tan intenso y prohibido, pesaba sobre mí como una carga ineludible.
¿Qué vamos a hacer?, preguntó él al fin, rompiendo el silencio que nos rodeaba. Su voz temblaba ligeramente, reflejando la incertidumbre que ambos compartíamos. No lo sé, respondí con sinceridad. No sé si podemos seguir así. La verdad era que cada momento juntos se sentía como un regalo y una condena al mismo tiempo. Había disfrutado de cada instante, pero la culpa me perseguía como una sombra. Los colores vibrantes del mercado central aún danzaban en mi mente, recordándome los días más sencillos antes de que todo esto comenzara. Las risas de los niños en la playa de la Malvarrosa parecían burlarse de mi confusión. Una vida normal se desvanecía mientras yo me adentraba en esta nueva realidad llena de complicaciones emocionales. Y sí, comenzó él, pero se detuvo, incapaz de formular lo que pensaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo, un cóctel peligroso que podría estallar en cualquier momento. No podemos seguir engañándonos, interrumpí, sintiendo el nudo en mi garganta apretarse aún más. Esto no puede continuar. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero necesitaba ser clara. La idea de perderlo me aterrorizaba, pero perder a mi familia por él era algo que no podía permitir. La expresión en su rostro cambió drásticamente, el brillo se apagó y fue reemplazado por una tristeza profunda. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Su voz sonó casi quebrada. Decidí dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que realmente significaba ser su musa. Había estado alimentando su arte con mis emociones ocultas, pero ¿a qué costo? La necesidad de reconocimiento había nublado mi juicio y había puesto en peligro las relaciones más importantes de mi vida. Tal vez deberíamos enfocarnos en tu arte sin mí, sugerí con un tono más suave. Necesitas encontrar tu propia voz. Las palabras resonaron con sinceridad, sabía que su talento debía brillar sin la sombra de nuestra conexión. Él asintió lentamente aunque sus ojos mostraban resistencia a aceptar esa realidad. Pero tú eres parte de mi inspiración, dijo finalmente. No puedo simplemente olvidarte. Necesitas hacerlo, respondí con firmeza. Es lo mejor para ambos. La verdad era dolorosa, las decisiones difíciles a menudo lo eran. Mientras continuábamos nuestro paseo por el jardín iluminado tenuemente por faroles antiguos, sentí una oleada de nostalgia recorriendo mis venas. Recordé los momentos compartidos, las risas cómplices tras las exposiciones artísticas y los silencios cómodos llenos de promesas no dichas. Pero también recordé la vida fuera del jardín, las miradas desaprobadoras del mundo exterior y las consecuencias devastadoras que podrían surgir si continuábamos este camino. Al llegar a un pequeño puente sobre el río, nos detuvimos para observar el agua fluir bajo nuestros pies. Era un símbolo perfecto del cambio constante, nada permanece igual por mucho tiempo. Te prometo que siempre estaré aquí para apoyarte, le dije mientras miraba hacia el horizonte oscuro donde se encontraban las luces lejanas de Valencia. Pero necesito dar un paso atrás. Él se quedó callado durante unos momentos antes de responder, no sé si puedo dejarte ir. Sus palabras eran un puñal directo a mi corazón, sabía cuánto significaba esto para él. Quizás debamos dejar que el tiempo decida, propuse con voz temblorosa. El tiempo podía ser tanto aliado como enemigo, nunca sabíamos qué sorpresas podría traer consigo. A medida que avanzábamos hacia la salida del jardín, sentí como ese espacio se convertía lentamente en un refugio lleno de recuerdos felices y tristes al mismo tiempo. Un lugar donde habíamos creado algo hermoso pero también destructivo. La exposición final estaba programada para dentro de poco, sería su oportunidad para brillar sin mí como su sombra constante. Sin embargo, había una parte profunda dentro de mí que temía cómo reaccionaría al ver sus obras expuestas sin la influencia directa de nuestra conexión emocional. Al llegar al final del sendero iluminado por faroles parpadeantes, me detuve una vez más antes de salir al bullicio nocturno valenciano. Espero verte triunfar, le dije con sinceridad mientras nuestras miradas se cruzaban por última vez antes del inevitable adiós. Siempre serás parte de mí, respondió él con voz suave y cargada emocionalmente antes de darme un abrazo profundo y sincero, uno lleno del amor prohibido que habíamos compartido hasta ese momento.
Me separé lentamente sintiendo cómo esa conexión comenzaba a desvanecerse ante mis ojos mientras me alejaba hacia la salida del jardín, donde el aire fresco me golpeó suavemente como un nuevo comienzo o quizás como un final abrupto e inesperado. Sin embargo, justo cuando pensaba haber tomado la decisión correcta, recibí una llamada inesperada. Era mi pareja preguntando dónde estaba yo exactamente esa noche. La tensión aumentó repentinamente al escuchar su voz familiar mezclada con preocupación e incertidumbre. Sabía que algo había cambiado entre nosotros desde aquel encuentro revelador en casa. El eco del pasado regresó junto a mí mientras caminaba hacia adelante sin saber cómo enfrentar lo inevitable.